nosotros no queremos que ustedes pierdan el hilo de la materia, ¿sí? Entonces, lo importante es esto, que se saquen las dudas y si tenemos que repetir alguna cuestión, por supuesto que no tenemos ningún problema en hacerlo, ¿sí? Así que un poco la idea es esa. Vamos a darle un repaso rápido. Yo diría que a la primera clase no, a la que es de elemento de la computadora y eso, me parece que no hace falta, ¿no? Hay mil cosas ahí dando vueltas que pueden usar ustedes, ¿no? Sí, sí, no, eso sí. Las siguientes clases, digamos. Bucle for y bucle while. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Ustedes frénenme, háganme las preguntas que quieran. Si algo no se entiende de lo que yo les digo, repregunten y repregunten las veces que haga falta, ¿sí? Es importante eso, que se saquen las dudas, porque si no, como esto es acumulativo, ¿sí? No es que se termine un tema y listo, a lo sumo no entiendo este tema y puedo seguir. No, si esto lo vamos a continuar, evidentemente en algún momento eso les va a pasar factura y no van a poder hacer un ejercicio o les va a salir mal, ¿no? Entonces, la idea es esta, sáquense las dudas que tengan y, y si lo tenemos que explicar 4 o 5 veces algo, no tenemos ningún problema. Entonces voy a compartir la pantalla. Bueno, evidentemente lo primero que charlamos era de algoritmos, ¿no? ¿Cuál es la idea del algoritmo? Y bueno, evidentemente entender cómo es que se piensa un programa informático, ¿sí? Nosotros necesitamos una estructura que nos permita desarrollar unas acciones. Esas acciones son las que van a componer este programa informático. Entonces, la palabra que los define es un algoritmo. ¿Sí? Un algoritmo, como dice ahí, un conjunto ordenado y finito de operaciones simples a través de las cuales podemos hallar la solución a un problema. ¿Sí? Esto es una metodología que se repite y que siempre tiene el mismo resultado. ¿Sí? Evidentemente, es lo que estamos acostumbrados nosotros a pensar como algoritmos sin que sepamos que se llaman algoritmos, ¿no? Esa es un poco la idea. A ver, tenemos algoritmos que nosotros repetimos, una receta de cocina, por ejemplo, un algoritmo, ¿no? ¿Por qué decimos que es un algoritmo? Porque yo tengo una cierta cantidad de pasos que tengo que repetir en un orden predeterminado para que me salga bien la torta, ¿sí? Si no, no funciona. Si la meto al horno antes de batirla, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, necesito respetar esa secuencia de pasos. Bueno, el algoritmo es lo mismo. Ese algoritmo hace que yo pueda describir las acciones que el programa tiene que llevar adelante, ¿sí? La primera aproximación que podemos hacer es cómo determinamos el área de un triángulo. A ver, nosotros sabemos que el área es base por altura sobre 2, ¿no? Ahora bien, ¿cómo esto lo extrapolamos a un algoritmo, ¿no? ¿Cómo sería el procedimiento para calcular esto desde el punto de vista de un programa? Inicio el programa, ingreso la longitud de la base, almaceno una variable, ingreso el valor de la longitud, almaceno una variable de la altura, ¿no? Y almaceno una variable y aplico la fórmula de cálculo correspondiente. Después muestro el resultado, imprimo el valor almacenado en la variable área y finalizo el programa, ¿sí? Esta secuencia de pasos, ¿qué va a tener como resultado? Que al final voy a tener un área calculada y mostrada en la pantalla. Si yo ejecuto aplico la fórmula antes de ingresar el valor de la base, evidentemente el área me va a dar cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que ser una secuencia. Y así tenemos que pensar los programas por ahora. Una forma de definir y caracterizar estos algoritmos es a través de diagrama de flujo, ¿sí? El diagrama de flujo no es más que una serie de bloquecitos que nos van indicando
cómo son estos pasos, ¿no? Tenemos el bloque de inicio, después tenemos el base. Fíjese que este bloque tiene inclinada la línea de arriba, ¿no? Ese tipo de bloque, ese dibujo de bloque, es el que me dice que entro datos por teclado, ¿sí? Entonces acá se conjugan dos cosas. El orden de los bloques, la forma del bloque y lo que tiene adentro escrito, ¿sí? Entonces, el primer bloque dice que entro por teclado el valor de la base y lo guardo en esta variable. El segundo bloque dice que entro por teclado el valor de la altura y lo guardo en la variable de altura. El tercer bloque, el cuarto bloque en realidad, si contamos el de inicio, que tiene esta forma, el cuarto bloque lo que hace es definir que la superficie es igual a la base por altura dividido 2, ¿sí? Fíjense que es un bloque rectangular, ¿sí? No tiene ninguna inclinación. ¿Por qué? Porque es un bloque de operación. Estoy haciendo algo ahí. El bloque que le sigue, fíjense la forma que tiene, dice superficie. ¿Por qué? Porque esto significa mostrar datos por pantallas, este tipo de bloque, ¿sí? Para después terminar con el fin. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Oye, Bien, ¿algún comentario? Bien, entonces seguimos. A ver, este diagrama de flujo me permite a mí ordenarme, me permite pensar el programa que quiero escribir y escribirlo en un lenguaje fuera de todo tipo de consideraciones de lenguaje. Esto sirve para C, para Java, para, no sé, para Python o para, no sé, hacerlo matemáticamente en un cuaderno, ¿sí? Es descripción de cómo funcionan las operaciones. El primer bloque con las operaciones. ¿Qué primer bloque, Nicolás? ¿El que define variables, por ejemplo? Claro, base, altura, superficie, pero definiendo las variables, porque acá tenemos todas las que se van a usar. Claro, bueno, es cierto. Después vamos a ir complejizando un poquito los diagramas para entenderlos un poco más y entendiendo qué es lo que hace cada uno. Por ahora, quedémonos con este. Ya en un ratito, en un par de minutos, avanzamos un poco. ¿Qué es lo que tengo que hacer después de tener el diagrama de flujo? Codificarlo en C, ¿sí? Esto ya lo habrán hecho. Entonces, ¿qué tenemos acá? Declaro las variables, ¿sí? Charlaron con el profe Fede un ratito de qué son las variables y cómo declararlas. ¿Cómo declarar si de qué son más o menos? Bueno, ya lo vamos a charlar un poquito más adelante en alguna otra clase. La primera línea es el int main, ¿sí? Este es el programa principal. Acá se tiene que escribir. Abro corchetes, declaro variables. Las variables pueden ser de distintos tipos, ¿sí? Con coma, sin coma, positivas, negativas, más grandes, más chicas. Y para eso tengo distintos tipos de datos. El tipo de dato que estamos usando acá es un tipo de dato int, de integer, ¿sí? De entero. Entonces acá estoy usando variables sin coma. Ya vamos a ver cómo se consideran cuando estoy usando otro tipo de variables y dónde se guardan estas variables y qué es lo que hacen, ¿sí? Pero en esencia las variables son espacios de memoria en donde yo guardo datos. Ni más ni menos que eso. Espacio de memoria RAM, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo voy a entrar un dato por teclado, la tengo que guardar en algún lado ese dato, ¿no? Para después hacer alguna operación. Entonces, ¿dónde lo voy a guardar? Lo voy a guardar en una variable. Esa variable yo le voy a llamar base a un espacio de memoria, a un par de bytes de memoria, en la memoria RAM de mi máquina, y que lo voy a llamar base, y que ahí voy a guardar ese dato, ¿sí? Eso es lo que estoy declarando con base. Acá estoy declarando una variable base, acá estoy declarando una variable de altura, y estoy declarando una variable área, ¿sí? Acuérdense que el punto y coma cierra la sentencia. Printf, ¿sí? Printf es una función de librería, ¿sí? De la biblioteca stdio. ¿Qué es lo que
estamos escribiendo un título acá, ¿no? Este programa calcula el área de un triángulo. Otro printf, barra n, acuérdense que este barra n lo que hacía era hacer como si fuese un enter, ¿no? ¿Para qué? Para que no siga escribiendo después de triángulo y que ingrese todo junto, sino que estamos haciendo barra n, con lo cual es como que hace un enter y sigue escribiendo abajo, ¿no? La longitud, ingrese la longitud de la base, 2 puntos, fíjense que acá no hago nada de enter, y uso la variable, la función scanf, ¿sí? La función scanf lee datos del teclado. Acá en la primera parte de la función le tengo que decir qué tipo de dato va a leer. Si le estoy poniendo un %d, voy a leer un tipo de dato entero. Como la variable es entero, esto va a funcionar. Si le pongo otro tipo de dato, a lo mejor no funcione o no se guarde bien. ¿Sí? Entonces, en la primera parte, digo qué tipo de dato voy a leer, coma, y dónde lo voy a guardar. Acá lo voy a guardar en base. Lleva el ampersand adelante, porque le tengo que decir que esto es una dirección. Entonces, le tengo que poner el ampersand. Ingreso otro printf, o sea, escribo otro printf en donde después hago otro scanf y guardo en la variable de altura. ¿Sí? Después de eso, calculo, hago un bloque de operaciones, es decir, escribo área igual a base por altura dividido 2. Acuérdense, que esto es importante, que siempre se asigna lo que está a la izquierda, se guarda en lo que está a la derecha. ¿Sí? Es decir, si yo esto lo escribo al revés, no funciona. Si yo pongo base por altura dividido 2 igual a área, no funciona. ¿Sí? Tiene que ser área igual a base por altura dividido 2. Siempre el dato se guarda a la izquierda. ¿Y qué es lo que hago después? Otro printf con un par de enter como para que quede más lindo. El área del triángulo es %d área. ¿Sí? Imprimo lo que en este %d me está diciendo que voy después de la coma, busco lo que está acá y lo imprimo. Entonces estoy imprimiendo el dato que está guardado en área. ¿Qué es lo que está guardado en área? Lo que calculé acá arriba, la base por la altura de 2. ¿Sí? Y ahí termina el programa. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe, ahí Nicolás Lozano preguntó, hizo una pregunta Eh, en el chat. sí, sí. Base por altura no va entre paréntesis. Hay algo que se llama precedencia de operaciones, ¿sí? Precedencia de operadores. ¿Qué quiere decir esto? Que, como en la matemática, ¿no? Hay veces que van con los paréntesis y hay veces que van sin paréntesis. Hay que ver cómo calcula y cuál es la operación que se resuelve primero. Podemos ponerle paréntesis sin ningún problema y no va a pasar nada. O en este caso es lo mismo no ponérselos. ¿Por qué? Porque la multiplicación se resuelve antes que la división. Entonces va a multiplicar y después dividir. Matemáticamente es exactamente lo mismo, ¿no? Hacer la multiplicación y la división, o primero la división y después la multiplicación. Pero en la PC no. ¿Por qué no? Porque yo acá tengo datos tipo enteros. Entonces, si la base es 10 y la altura es 5 y lo divido por 2, si primero divido por 2 la altura, voy a tener 5 dividido 2 en enteros, me va a dar 2, ¿sí? Porque no tiene la posibilidad de calcular la coma. Entonces, cuando lo multiplique por la base, que era 10, me va a dar 20. ¿Sí? Ahora, si multiplico la altura por la base, me va a quedar... pero me perdí cuánto era el ejemplo. 5. 5 por 10. 5 por 10 me va a dar... ¿Cuánto me va a dar 5 por 10? 50. Dividido 2, 25. Entonces, en un lado me dio 20 y otro me dio 25. ¿Por qué? Porque cometí más errores haciendo la división antes. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Claro, sí, en el caso de la suma tengo que poner paréntesis. ¿Sí? Ante la duda, pongamos paréntesis. ¿Sí? La diferencia entre el %d y el %f radica justamente en los tipos de datos que estamos usando. Nosotros estamos usando un tipo de dato int. Si yo quisiera calcular la base o la altura o el área con coma, tendría que usar otro tipo de dato que me permita números con coma.
Ese tipo de datos es el float, ¿sí? Punto flotante. Ese tipo de datos punto flotante, cuando yo tengo que leer o escribir, no tengo que cambiar el %d por un %f, ¿sí? Pero es por el tipo de datos. Ya lo vamos a hacer más adelante. Bueno, ¿venimos hasta acá? Como piña. Excelente. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Supongo que el profe le habrá dicho. Leer el apunte de algoritmo. Son 3 hojitas. Ingresar a Online GBD y modificar y probar su propio programa. Diseñar un algoritmo que calcule el área del círculo. Diseñar un programa que muestre el resultado. ¿Sí? Nada, estos son como ejemplos. ¿Bien? Condicionales. Perfecto, profe. Condicionales. ¿Qué son los condicionales? Formas de elegir caminos. Ni más ni menos que eso. Si yo tengo un programa que quiere hacer algo, lo primero que tengo que pensar es en que sí o sí va a tener condicionales. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, si pasa esto, hace esto. Si no, hace esto otro. ¿Sí? Esa es un poco la idea del condicional y así funciona. Es muy simple de programarlo. Hay que tener algunos cuidados. La mayoría de los lenguajes de programación tienen algo que se llama if. ¿Sí? Es el sí. ¿Sí? Y está casi siempre escrito de la misma forma y se usa bastante parecido. Este sería el diagrama de bloques de el if. ¿Sí? El diagrama de bloque del if, ¿qué es lo que hace? Vengo con mi programa ejecutándose, haciendo lo que yo quiera hacer. Tengo una condición que tiene 2 respuestas posibles. Y esto es lo importante, 2 respuestas. No puedo tener 3 respuestas, no puedo tener 5 respuestas, son 2. O sí o no. Si es sí, hago esta cosa. Si es no, hago esta cosa. Termino de hacer lo que estoy haciendo y mi programa o por este camino o por este camino continúa. ¿Estamos? Entonces, ejemplos de esto, miles de millones, porque todos los programas tienen esto. Si, no sé, si el número es mayor a 4, contalo. Bueno, tengo que poner acá n mayor a 4 y acá lo cuento. Si no, no lo cuento. ¿Sí? Es un poco la idea. Este es el símbolo de decisión, los bloques de operaciones, ¿sí? El bloque de operación de sí y el bloque de operación de no. Así se codifica, ¿sí? Uno vacío, ¿no? Por supuesto que esto no hace nada. If, condición, o sea, sí, y acá la condición. A menor a 3, J mayor a 8, A igual a 4, qué sé yo, no sé. Lo que yo quiera ponerle ahí, como condición, lo que mi programa requiera, ¿no? Yo tengo una consulta, profe. Diga. O sea, el if es solamente si se cumple el parámetro que en el if dice. Si no se cumple el parámetro, directamente pasa a ser el no. Claro, o sea, yo voy a hacer adentro de donde dice condición, hago una pregunta. Simple, una pregunta. A es mayor a 3, J es igual a 8, no sé, A igual a B, ¿sí? Y esa pregunta tiene 2 respuestas posibles, el sí o el no. Si es sí, hago lo que está en los corchetes que le siguen. Perdón, las llaves que le siguen, no los corchetes. ¿Sí? Hago estas llaves que le siguen. Si es que no, me voy al else. ¿Sí? Entonces, si la respuesta es sí, ejecuto lo que está acá adentro. Si la respuesta es no, ejecuto lo que está acá adentro. ¿Sí? Ya les dijo el profe que necesitábamos abrir estas llaves para determinar los bloques de operación ahí adentro, ¿no? Entonces nosotros, dentro de estas llaves, está lo que pasa si es verdadero, y dentro de estas llaves está lo que pasa si es falso. Entonces, cuando viene mi programa ejecutándose, viene acá, dice, y si A igual a 3, y tengo que A es igual a 2, listo, entonces no viene acá, viene a este otro. ¿Sí? Entonces es, si pasa, si se cumple, hace esto, si no, hace esto otro. No hay otro camino. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahí Galaxy Prime pregunta si, traten de poner sus nombres, así, los nombres, su nombre.
a menos que se llame Galaxy Prime. Puede ser el caso en que yo no tenga que hacer nada si es un no. Ahí está Nelson, excelente. Puede darse el caso de que yo no tenga que hacer nada si es un no. ¿Sí? Si es sí, sumale 1 a J. Y si es no, no hagas nada. Bueno, existe la posibilidad de no poner el else. ¿Sí? Entonces, es como que el camino ese no tiene ningún bloque en el medio. Es como que este camino, en el no, es solamente una línea. ¿Sí? No hago nada en el no. Eso va a depender de mi programa y ya lo vamos a ir haciendo. No se escribe. Simplemente tacho esto. ¿Sí? Me queda solamente el if con la condición. Y esto no está. No escribo ni el else, ni los corchetes del else, ni mucho menos ni las llaves del else, las tengo con los corchetes. Ni mucho menos lo que está en el medio. ¿Venimos? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Genial. Sí. Yo por lo menos sí. Bien, buenísimo. ¿Qué puedo poner en la condición? Alguna de estas cosas. ¿Sí? Fíjense, A mayor a 3. A es mayor a 3, la codificación A mayor a 3. Entonces, si A igual a 10, el resultado es sí. Si A igual a 3, el resultado es no. Si A igual a 0, el resultado es no. ¿Sí? B menor a 10. B menor que 10. C igual a 12. Acá es una particularidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner C igual a 12. Porque lo que estoy haciendo, si pongo C igual a 12, es que pongo a 12 lo meto en C. Entonces, lo que tenía C se me sobrescribe y me guarda 12. La forma de preguntar si C es igual a 12 es poniendo 2 iguales. ¿Sí? Ah, eso le iba a preguntar. ¿Ves? Esa es la forma de preguntar si es igual. Si no, si yo le pongo C igual a 12 en la condición, no funciona porque lo que hace es que se guarda 12 en C y me rompe lo que tenía C antes. Entonces, esto es importante que lo hagamos. ¿Sí? Entonces, si quiero preguntar si algo es igual a algo, tengo que poner 2 iguales. Si no estoy preguntando, le estoy diciendo que se llene, que el 12 se guarde en C. Y si, profe, ejemplo, vengo con A, viene A solo, de arriba, declare A, Sí. para poner que A vale 1, y si no vale 1, que A valga 2, ¿cómo haría? Y le No pones sabría. if A igual 1, Ah, igual. igual 1, te ahí que estás comparando si igual a 1. Si con eso, si que vale 1, querés que valga 2, adentro de la llave le pones A igual a 2. Bueno, gracias. Profe, yo tengo una consulta. Diga. Este concepto del if-else, digamos, se relaciona con el concepto de la matemática, de decir sí y después el sí, solo sí, como pasa en las tablas de la verdad, o es solamente, eh, bueno, no sé, suerte. Random. No, es como la vida. ¿Sí? Si hace frío, me pongo una campera. Si no, no. Claro, pero no se interrelaciona con el sí, esto, como pasa en la matemática, que dice si esto pasa, esto sucede. Bueno, Sí, pero solo sí, si hace frío, te pones la campera y si no hace frío, no te la pones. Son decisiones que estás tomando, que vos las tomás, claro. bueno, acá hay que estructurarla para que la pueda tomar un programa de computadora, pero en realidad no es más que Claro. una decisión simple. Ah, bien, 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 ¿Sí? A ver, si afuera hay menos de 10 grados, me tengo que poner la campera. bien. Si no, no. Y listo. Miro, hay 10 grados. Bueno, me pongo la campera. Eso es lo que hace esto, ¿sí? Son decisiones. Claro, claro, claro. ¿Sí? Más de tipo si se quiere, procedimentales que matemáticas. ¿Sí? Esto es para definir procedimientos y para definir ejecuciones, ¿sí? Ejecución de acciones. Acá lo que estoy haciendo es decidir para ver qué hago. ¿Sí? Igual que decidís vos si te pones la campera o no. Claro, claro. Ahí no sé si Agustín puede que le levantado la mano hace un rato, me parece. Pregunten, pregunten. Bueno,
Así que bueno, entonces lo que les decía. Para igual, es igual igual. Si es distinto, no tengo el símbolo de distinto. Yo no puedo preguntar si A es distinto de 3 con este simbolito, porque este simbolito no está en las posibilidades de que yo pueda escribir, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo resuelve? Poniendo el signo de exclamación y el igual. Esto es lo mismo que el distinto para el C. ¿Sí? Entonces pregunto si D es distinto a 5. Si D es igual a 10, el resultado es sí. Si D es igual a 5, el resultado es no. Si D es igual a 0, el resultado es sí. ¿Sí? Acá comparé C con un número. Acá estoy comparando dos variables entre sí. Acá estoy diciendo si P es menor a Q. Acá estoy diciendo si R es mayor a S. Y si estos son si es mayor o iguales, ¿no? A mayor o igual a 20. B menor o igual a 31. Son las formas que tiene de preguntar o lo que yo le puedo poner dentro de la condición. ¿Sí? Hay que respetar el orden. Yo no puedo poner el igual y después el signo de mayor, porque me va a dar error. Tengo que poner igual o mayor. Así, en este orden. ¿Sí? ¿Estamos bien? M igual a N. Ahí está. Yo tengo dos variables. ¿Sí? M y N. Y de esta forma pregunto si son iguales. Como acá pregunté si C era igual a 12, acá estoy preguntando si M es igual a N. ¿Y qué respuesta tengo? O son iguales o son distintas. Entonces, si son iguales, voy por el camino del sí, y si no son iguales, voy por el camino del no. ¿Sí, Nelson? Bien. Entonces, podemos agarrar el que hicimos hace un ratito, del área del triángulo. ¿Por qué la coma? ¿A dónde hay una coma? No, Nelson, para mí que tenés sucia la pantalla. Claro, él dice en la columna del fondo, digamos, dice, el ejemplo dice m igual a 10, n igual a 20. No, porque esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Esto es la condición. Acá, para separar, ¿sí? M igual a 20 y N igual a, o sea, M igual a 10 y N igual a 20. Si querés, léelo así. Y el resultado es no. ¿Por qué? Porque M vale 10 y N vale 20. En el segundo caso, M vale 10, N vale 10, entonces el resultado es sí. En el tercer caso, M vale 20 y N vale 10, entonces el resultado es no. ¿Sí? Pero esta coma es porque estamos viendo el ejemplo, nada más. No es que acá haya una coma ni nada. Sí, sí, individualmente se comparan, ¿sí? Yo comparo lo que tiene M ahora con lo que tiene N ahora. Y el resultado es sí o no. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos seguir haciendo? Podemos agarrar el área que habíamos calculado, el área del triángulo, el algoritmo de recién, y agregarle la funcionalidad que si el valor de la base es 0, muestra un cartel. ¿Sí? Este sería el algoritmo. Fíjense que acá ya lo estamos complicando un poquito más. Tenemos el valor tenemos el inicio. Acá tenemos el bloque de declaración que charlábamos hace un rato, que yo les dije que todavía no estaba, pero que ya lo vamos a agregar. ¿Por qué? Porque yo las variables necesito declararlas. ¿Para qué? Para que mi programa me reserve ese espacio de memoria. Eso en C. En otros lenguajes de programación no hace falta esa declaración. En C sí hace falta. Entonces, acá las declaramos. En un par de clases más adelante vamos a entender por qué y cómo se hace. Acá escribimos un título, ¿no? Este programa calcula el área de un triángulo. Ingrese la base del triángulo. ¿Sí? Acuérdense que este simbolito era imprimir en pantalla, ¿no? Acá leo eso y lo guardo en la variable base. Ingrese la altura del triángulo. Leo eso y lo guardo en la variable altura. Y después, fíjense que me voy a una estructura de decisión. ¿Sí? Esa estructura de decisión, ¿qué me está diciendo? ¿La base es 0? Pregunto. ¿Sí? La base es 0. Fíjense que acá lo pregunto como si fuese
como si fuese que lo estoy hablando, ¿no? No estoy haciendo la comparación como en C. ¿Por qué? Porque el diagrama de flujo es justamente del algoritmo, no es de la programación. Después yo lo que hago es con esto, lo transformo en un programa. Pero acá estoy preguntando, ¿la base es 0? Si es sí, error. Imprimo error, ¿no? Imprimo error, la base es 0. Si es no, hago el cálculo. Y muestro el área en la pantalla. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, También, profe. profe, podría hacer que lo responda, si la base es 0, que lo responda antes, entre base y ingrese a altura, Sí, para claro. cortarlo Y de antes. hecho lo lógico sería que te diga ingrese base, o sea, la base es 0, ingrésela nuevamente. Ahora vamos a Ajá, hacer eso más adelante, ¿sí? sí, sí. Pero sí, claro que puedo hacer cualquier cosa con esto. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, sí, ¿Va quedando más claro? Sí, sí. profe. Bueno, genial. ¿Cómo codifico esto? Así. Fíjense que acá ya le cambié el tipo de dato, le puse float. ¿Por qué? Porque quiero que me saque, que me calcule con coma. ¿Sí? Entonces, yo si quiero el resultado con coma, tengo que poner float. Declaro base, altura y área. ¿Sí? Son 3 variables que voy a usar en este programa. Pongo printf, este programa calcula el área de un triángulo. Printf, ingrese la base del triángulo. Scanf, y fíjense que acá uso el %f, ¿vieron? ¿Por qué uso el %f? Porque el tipo de dato es un tipo de dato float y son con coma, entonces tengo que leerlo así. Me perdí, Nicolás. ¿El scan y el printf son iguales? O sea, el símbolo del algoritmo. No. El printf es este. ¿Sí? Y el scanf es este otro. ¿Sí, Nico? Genial. Entonces, esta parte es la misma que hicimos con el otro programa, ¿sí? Ingreso la base, leo y lo guardo en base, ingreso la altura, leo y lo guardo en altura, y acá es donde hago la estructura de decisión. Fíjense, if base igual 0, printf error, la base es 0. ¿Sí? Si no, área igual a base por altura sobre 2, y printf la superficie del área, la superficie es %f, coma área, ¿sí? Esto lo pasé a código en código en C. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Profe, ¿y si no pongo sprintf en el último? Lo calculaste, pero no se lo muestra a nadie. Es como que hace la cuenta y después no se la muestra a nadie. Es como la calculadora te esconda el resultado, ¿sí? No tiene mucho sentido. Necesitas mostrarlo por eso es que necesitas que, si no esto, vos decís área igual a base por altura sobre 2, te queda guardado en la variable área. Y vos como usuario Claro, sería el pusiste pedo. datos, claro, pusiste datos y no te devolvió nada el programa. Como que te gastas el pedo. Claro, es como que calculaste la calculadora y la calculadora te escondió el resultado. Sí, Nelson, el barra n es para dar un enter. Es como que es como que hace un enter antes de empezar a escribir acá. ¿Para qué? Para que esto quede ordenado. Si vos le sacás todos los enter, ¿qué es lo que pasa? Dice, este programa calcula la del triángulo, y ahí, seguido, sin espacio, sin nada, ingrese la base del triángulo, seguido acá, en la pantalla. Claramente eso queda horrible y no se entiende. Entonces vos haces un barra n, hace un enter y empezás a escribir de vuelta. Esto, cómo se aprende? Probando y haciendo. ¿Sí? Por eso les digo que hagan, prueben y hagan. Otro ejemplo. Compara la edad ingresada por teclado de 2 personas. Determinás cuál es la persona mayor. Si poseen la misma edad, también indicar. ¿Esto lo hicieron con el profe?
No con el profe, pero sí de tarea. Ah, ok. ¿Y te salió? A mí sí. ¿Quedaron dudas? No, ¿Y el para mí no. resto? ¿Y el No resto se tiene lo... dudas? Ni están los Yo, otros. profe, ¿Qué dice Capex? ¿Qué duda le quedó? yo no entendí cómo calcular la edad de dos personas. Sinceramente hice el programa, el aviso yo lo uso por el celular, yo tengo el compiler, Ujú. no cuento con una computadora. Y el compiler sí me marca los errores que tengo y sí me dice que los corrija, pero una vez que los corrijo y si el programa está bien, no me lo ejecuta y me dice, bueno, esto es lo que hace tu programa y ya está, pero no me lo ejecuta, entonces yo no sé si está bien o si sigue mal. Bueno, pero bajate algún otro compilador que también que funcione mejor para eso. Hay un montón. Alguno tiene que mostrarte lo mismo que estamos viendo en la pantalla de la PC. Voy a buscar, Sí, busca porque alguno te lo tiene que mostrar. pero, A ver, pero de por todas formas. ahora no, yo no entendí cómo hacer eso. Bueno, lo revisamos. Esto sería el diagrama de flujo. Es importante que escriban el diagrama de flujo. Parece una tontera, parece que están haciendo dibujitos en lugar de ponerse a programar, pero es la forma que tienen de organizarse. ¿Sí? Yo creo que es importante que ustedes escriban este diagrama de flujo. Agarren un papel y hagan el diagramita de flujo y después lo pasan a C. ¿Por qué? Porque necesitan, o sea, yo creo que lo más difícil de esta materia no es el if, no es el while, no es cómo declarar variables, ¿sí? Porque eso son cosas, son pocas cosas y cosas fáciles de hacer. Lo más difícil es esta cuestión de pensar el algoritmo, ¿sí? De entender cómo es poder escribir algo que haga lo que yo quiero que haga. Esa es la parte más difícil. Entonces, es bueno que ustedes se organicen primero con el diagrama de flujo y después lo pasen al código en C. De esa forma van a poder probar el algoritmo, pueden trabajarlo sin estar además luchando contra el lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá lo escriben como ustedes lo hablan y lo revisan y lo pueden ver gráficamente. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan. ¿Cuándo pueden dejar de hacer los diagramas de flujo? Cuando entiendan lo suficientemente bien esto para que ya apenas piensen el problema, ya piensen la solución en código, ¿sí? Ya entiendan qué es lo que hay que hacer. No es de la noche a la mañana y no es con el primer programa. Así que, como recomendación, hagan el diagrama de flujo. Les va a servir. Les va a servir para entender el algoritmo que tienen que hacer. Más allá que el profe no se los pida y que nosotros le estamos pidiendo solamente el código, es importante que hagan el diagrama de flujo para que ustedes se den cuenta de cómo tienen que armar la situación, ¿sí? Entonces, cuando dato se pone igual a 0, significa que no tiene valor inicial hasta que se lo demos. Cuando vos le pones 0, le pusiste 0. El 0 es un valor inicial, si se quiere. Ya vamos a ver, cuando veamos un poco más de variables, vamos a ver qué es lo que hay precargado si yo no pongo nada y demás. Pero si le pones 0, queda agarrado en 0. ¿Sí? Se inicia con 0. Si le pones 50, se inicia con 50. El valor que ahí le estás dando, el valor que estamos poniendo acá, es el valor que la variable toma. ¿Sí? Entonces, inicio. Declaro A y B. Ingreso por teclado A, ingreso por teclado B. Acá comparo. A igual a B. Sí, son iguales. ¿Sí? Si es que no, voy por este otro camino. A mayor a B. Sí, A es mayor. Si no, B es la mayor. ¿Sí? ¿Está claro? Esto se llama, como dice ahí, if anidados. ¿Sí? ¿Por qué if anidados? Porque está un if adentro de otro if. ¿Cómo se escribe esto? Así. Incluye la librería, stdio.h. Ya lo saben, ¿no? Que si no incluyen esto no tienen los scanf y los printf.
En el main pongo int a igual a 0, coma b igual a 0. Acá estoy inicializando dos variables tipo enteros. Ingrese la primera edad, %d a. Ingrese la segunda edad, %d b. ¿Sí? Acá estoy ingresando las dos edades. Y guardándolas en dos variables, a y b. ¿Y qué me dice después que haga? Que pregunte si a es igual a b. ¿Cómo preguntaba si a es igual a b? Con dos signos de igual, ¿no? Entonces, a igual a b. Si es que sí, printf las edades son iguales. Fíjense que se abre una llave acá y se cierra esa llave acá. Entonces, este if imprime si las edades son iguales. Si no son iguales, vuelvo a preguntar. ¿Por qué? Pues tengo que preguntar si A es mayor a B. Entonces, si A es mayor a B, la primera edad es mayor. Y si no, ¿qué quiere decir? Si no es igual y no es mayor, evidentemente es menor. Así que la segunda edad es mayor. ¿Se entendió esto? Ahora sí, profe, ahora sí lo capté. No sabía dónde empezó con los print o cómo empezó con el int. Ah, perdón, estaba silenciado para toser y seguí silenciado. ¿No sabías cómo qué, perdón? Al else no le faltaría cerrar con otra llave. No, porque acá está la magia, miren. El primer if se abre acá y se cierra acá. El else de ese if, porque es el else de este if, ¿sí? Se abre acá. ¿Pero dónde se cierra? Se cierra acá. ¿Por qué? Porque todo esto, el otro if, está adentro del primer else. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo acá? No, entonces acá tengo el else. Todo esto está adentro de el else. ¿Sí? Porque es lo que estoy haciendo si es el camino del no. ¿Sí? Entonces el camino del no es todo el else. Adentro de eso tengo otro if. Pero la llave la tengo que cerrar acá abajo. Entonces, este else se abre acá, se hace este if, se hace este else y se cierra el else de acá arriba. ¿Sí? Por eso es importante a la hora de trabajar con esto que identemos bien el código. ¿Sí? ¿Qué significa identar el código? Esto que vemos acá, estos espacios. Fíjense que el int main está en el lugar 0, digamos. Pero el int a está corrido un tab a la derecha. ¿Sí? Una tabulación, el article tab, 3 espacios a la derecha. ¿Sí? Y todo esto está en la misma línea. Este if está en esa línea, este else está en esa línea, pero fíjense que el otro if está más adentro. ¿Por qué? Porque de esa forma yo me doy cuenta que está dentro de este else. ¿Sí? Entonces, el else lo abro acá y lo cierro en la misma línea, y todo esto lo abro y lo cierro en esta línea, lo abro y lo cierro en esta línea. ¿Sí? Entonces me da una idea gráficamente de dónde estamos, de qué está dentro de qué cosa. ¿Se entendió? Sí. En realidad, este diagrama de flujos está al revés. ¿Sí? El sí es a la derecha, el no a la izquierda. Pero como tiene los simbolitos, como dice sí y dice no, no se presta confusión. ¿Sí? Porque está escrito. El tema es, si no está escrito, ahí está el problema. Con lo cual, yo lo suelo hacer al revés, ¿sí? Yo le pongo el no a la izquierda y el sí a la derecha, pero bueno, mientras tengan los nombres, ¿sí? Mientras tenga el sí, mientras tenga el no, no pasa nada. ¿Estamos bien? ¿Se entiende?
Bueno, supongamos que sí. Hice una pregunta ahí, compañero, por eso. Sí, lo que acabo de decir, ¿no? Y no era del ¿Para qué chat. sirve ¿Para qué el usar un return punto? 0? Ya vamos a ver. Ya vamos a ver qué es el return 0. En definitiva, lo que hace el return 0 es justamente devolver. ¿Por qué devuelve? Porque el main es una función, ¿sí? El C escribe todo con funciones. Entonces nosotros ahora estamos trabajando solamente con la función principal, que es justamente la función main. La función main hace pero podremos y vamos a trabajar con otro tipo de funciones más adelante, donde generamos nuestras propias funciones. Entonces cada función tiene la posibilidad de devolver datos. Ya vamos a ver para qué. Como el main es fíjense que dice int main, ¿no? Entonces, el main devuelve un tipo de dato entero. Como devuelve un tipo de dato entero, yo le tengo que poner que devuelva algo. Le puedo poner return 0 o return 78, es lo mismo. Tengo que poner que devuelva algo para que no me dé error. ¿Sí? Ya vamos a entender por qué. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro eso? ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe. Genial. Sí, sí. Eh, bueno, listo, practiquen. Switch. Condicional múltiple. ¿Sí? Sí, mirando el chat, ¿por qué? ¿Qué pasó? Acá está. ¿Por qué queda en el int a 0 y no declara una variable ahí? Si estamos declarando la variable acá, en este momento estamos declarando la int a y la estamos iniciando igual a 0. No tiene mucho sentido esto. ¿Por qué? Porque acá le estamos asignando un valor a a. ¿Sí? Entonces, inicializarla a 0, bueno, puede tener sentido o no, pero no tiene utilidad acá. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es esto de trabajarla con estas cuestiones deme un segundo que tengo que contestar una cosa y ahí voy. Volví. Bueno, ¿quedó claro el condicional? Esperen que me quedó mal. Sería para arrancar el programa limpio. Sí, sí, puede ser, ya lo vamos a entender. Ya cuando veamos variables, vamos a entender bien cuándo inicializar, cuándo no inicializar, por qué inicializar. Ya lo vamos a ver un par de clases más adelante. Bien, ¿hasta acá estamos claros? ¿Se entendió el condicional? Sí, profe. Listo, de lujo. Sí, sí. Vamos a condicional múltiple ahora.
¿Para qué sirve el condicional múltiple? Sirve en el caso de que... Esperen que otra vez tengo que hacer esto. Un segundo. El condicional múltiple sirve en los casos en donde yo no tendría que poner 78 millones de if anidados, ¿sí? Entonces, la verdad que es molesto. Si yo tengo que poner más de 2, 3, 4 if anidados, ya se me empieza a mezclar, lo que es una llave con la otra llave, ¿sí? Se empieza como a complicar y el programa me queda muy, muy, muy ancho. Entonces se me mezcla y es complicado de seguir, y es complicado de debuguear, y es complicado de no equivocarse, ¿no? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Básicamente, con este condicional múltiple, ¿sí? No es más ni menos que una forma de escribir varios if, todos juntos, que me lo da el lenguaje, ¿sí? El C dijeron, esto se complica, vamos a inventar otra cosa. Y ahí es donde se crea este condicional múltiple, ¿sí? Este sería más o menos el diagrama de flujo de un condicional múltiple. Es decir, tengo una variable en donde genero una salida si es 1, otra salida si es 2, otra salida si es 7, otra salida si es cualquiera de los que no está definido, ¿sí? ¿Qué quiere decir acá? Que yo tengo una variable, tiene que ser de tipo int, y la puedo como ir evaluando en los distintos espacios, ¿sí? Lo evalúo si es 1, si es 2, si es 7, o si no es ninguno de esos, hago este otro. ¿Sí? No sé, una opción es, hago una mini calculadora. Se ingresan dos números y luego la operación a efectuar con los mismos, ¿sí? Entonces tengo suma, resta, producto y cociente. Algo así sería el diagrama de flujo, ¿no? ¿Esto ya lo vieron o no? ¿Ya lo pensaron? Sí, pero ahí se me emboló a mí. ¿Por qué? Porque lo dijo así en una clase y bueno, no presté mucha atención, se me fue ahí. Bueno, Perdí en algo. ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Fíjense que ya se empieza a complicar esto, ¿no? Empieza a tener más bloquecitos, empieza a tener alguna cuestión más compleja. Bueno, inicio, declaro las variables, pongo un título, me dice ingrese el primer número, lo guardo en N1, me dice ingrese el segundo número, lo guardo en N2, y después pongo otro título acá, ¿no? Donde dice ingrese la operación a realizar. Suma, resta, multiplicación o división, ¿sí? 1 suma, 2 resta, 3 multiplicación, 4 división. Vengo acá, y eso lo guardo en op, ¿sí? La variable op. Y después elijo por op. Si yo esto lo voy a hacer como lo estuviese haciendo con lo que vimos hasta recién, ¿qué haría? Y si op es igual a 1, sumo. Si no, vuelvo a preguntar si op es igual a 2, resto. Si no, vuelvo a preguntar si op es igual a 3, y ahí multiplico. Y si no, divido. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no? Que tendría que tener un si, otro if y otro if, para hacer las 4 operaciones, ¿sí? Tendré que preguntar individualmente, pregunto por uno, y si no es, pregunto por el otro, y si no es, pregunto por el otro, y si no es, pregunto por el otro. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que estoy logrando acá? Estoy logrando simplificar mi programa enormemente. ¿Cómo? Utilizando esta nueva estructura que es el condicional múltiple. Entonces, tomo el operador y digo, si es 1, sumo, si es 2, resto, si es 3, multiplico, si es 4, divido, y el default es si no es ninguno de los anteriores, ¿sí? El caso que cae por defecto. Pongo un error, ¿sí? Después salgo de esto y digo, si error igual a 0, error igual a 0, sí. El resultado de la operación es res. Si es no, error al ingresar la operación. Y termino mi programa. ¿Se entiende esto que estoy haciendo? Sí, profe, se define varias operaciones justamente para no tener que utilizar muchas veces una sola condición. Para no tener que usar muchos if con condiciones distintas. Yo debería poner un if Claro. para ver si es op igual a 1.
Otro if si op es igual a 2. Otro if si op es igual a 3. Otro if si op es igual a 4. Claro. Bueno, tendría cuatro if anidados. O 4 if uno abajo del otro, ¿sí? Que hace que me consuma más tiempo, que el código me quede mucho más complejo escrito, ¿sí? Bueno, una forma de simplificarlo es con el condicional múltiple. Entonces, fíjense que me queda bastante más simple. No tengo... Ay, espere que se me fue. Acá está. Declaro las variables. ¿Quién levantó la mano? Ah, Agustín, pero se acalambró ya Agustín, la tiene como... Profe, ¿y ahí por qué puso el op significa? Operación. Nada, es una variable, ¿no? Ajá. Claro, más o menos así. Son varios if. Entonces, acá fíjense que estoy declarando los números float. ¿Por qué? Porque quiero que la calculadora me calcule cosas con comas, ¿sí? Que no sea únicamente enteros, ¿no? Entonces, n igual a 0, n1 igual a 0, n2 igual a 0, res igual a 0. Y pongo como enteros op. ¿Por qué entero op? Porque puede tener solamente uno de 4 valores, ¿no? 1, 2, 3 o 4. Y error, que simplemente va a ser 0 o 1. Lo voy a poner en 0. Pongo un título, este programa realiza operación entre dos números. Ingrese el primer número, ingreso N1, ingrese el segundo número, ingrese N2. Ingrese la operación a realizar, ¿sí? N1, N2, o sea, 1 suma, fíjense que acá está el barra N, que hacia el Enter, y el barra T, que aprieta un Tab, ¿sí? ¿Saben la letra Tab, no? La que está arriba del mayúscula en el teclado, que me hace 3 espacios. Entonces, Eso me dejó un offside. es la tecla, si vos ves el teclado de tu computadora, arriba del mayúscula tiene la Tab, ¿no? Esa la apretás cuando querés que esto se corra por el costado. O Para cuando hacer, quiere hacer una sangría, digamos. claro, una sangría, una tabulación, por eso se llama Tab, porque es tabulación. Entonces, esa barra T hace una tabulación y corre 3 espacios. Prueben esto, escríbanlo en el compilador y fíjense, pónganle tab, sáquenle tab. Jueguen con eso hasta que le entiendan bien cómo funciona. Después, leo, con el scanf, leo del teclado y lo guardo en op. Y después me voy al condicional múltiple. Todo esto el condicional múltiple. Fíjense que es mucho más simple de leer que si yo tuviese 5 if uno dentro de otro, ¿no? Entonces, acá me está diciendo que voy a switchar en base al operador, ¿sí? En base al op. ¿Qué digo? Case 1, es decir, en el caso en que op sea 1. ¿Sí? Este sería el caso en que op sea 2, el caso en que op sea 3, el caso en que op sea 4, y el default es el caso en que no sea ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. ¿Sí? Si yo puse un 8, va a caer en el default. Si yo pongo un 4, ¿cómo? ¿Qué significa el break? Que dice break ahí. Ahí vamos. El switch tiene una llave para abrir y una llave para cerrar, ¿sí? Pero cada uno de los casos no tiene llave. Entonces, la forma de decir que terminó un caso... ¿Sí, Juan Cruz? No hay historia. La forma en que decir que terminó un caso es con el break. Es decir, caso 1, res igual a n1 más n2, break. ¿Qué quiere decir este break? Que termina. Salta acá, a la llave, y sigue. ¿Sí? Si yo no le pongo este break, lo que va a hacer es, va a seguir de largo. Va a ser res n1 más n2, y después va a ser res n1 menos n2, y después va a ser res n1 por n2, y después va a ser res n1 dividido n2. Y va a terminar. Y no, y va a ser el default, error igual a 1. ¿Sí? El break es lo que me separa un caso del otro. Hay que ponerlo sí o sí en el case. ¿Estamos? ¿Se puede definir algo en medio entre los casos? ¿O no? Acá en el medio, en el case, claro, puedo poner todo lo que yo quiera. Acá claro, tengo una sola como lo línea, dice. pero porque mi programa lo único que tiene que hacer es sumar. Pero si yo tuviese que Claro, hacer otra cosa, puedo poner 1000 líneas en el medio, digamos, no hay límite en eso. No, mi consulta era, digamos, porque dice
caso 1 y le pone el break al final. Sí. O sea, el caso 1, el break al final es solamente para definir el final, pero por ejemplo, puede haber más de una operación dentro de un case. Sí, 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 las que haga falta. Bien, bien. Las que haga falta. El break tiene que estar para que no pase el caso 2, para que termine el caso 1 y no pase el caso 2. Si no, como que pase largo y ejecuta otros casos. O sea que también le podría poner un if. Sí, y otro switch adentro de esto, podría poner lo que tengo while, cualquier cosa acá adentro. Va a depender de lo que mi programa quiera hacer. ¿Se entiende? Clarito como el agua. Sí, se puede complicar un montón esto todavía en el caso de, a ver, lo que tiene C, que son estas 5, si se quiere, estructuras, y con eso se hace todo. ¿Sí? Ahora, bueno, evidentemente hay que combinarlo y depende qué tan complejo sea la combinación, qué tan complejo va a salir el resultado, ¿no?, del programa que estoy haciendo. No se puede usar float para todo porque el switch tiene que tener una variable int para poder hacer esta selección. ¿Sí? Entonces tiene que ser un int. La variable OP tiene que ser int. Y fíjense que, bueno, hago las cuentas. Si es default, error igual a 1, ¿sí? La variable error me pasa a 1. Y acá hago, si error es igual a 0, el resultado de la operación es res. Y si no es igual a 0, quiere decir que es igual a 1, error en la operación. Me equivoqué poniendo la operación. ¿Sí? ¿Quedó claro el switch? ¿Estamos bien con eso? Sí, profe, fantástico. Genial. No sé qué dice esto. No, esto quedó de otra cosa. Bueno. Completen, hagan. ¿El for lo vieron o no? No. Vimos el do with, ¿puede ser? While. Es. While. Bueno, vamos a ver while entonces. Es lo mismo. Hay que ver los dos, así que. Sí, claro que la subo a la clase, por supuesto. De hecho, yo los suelo subir a YouTube las clases, ¿sí? Bueno, este año fue bastante típico para mí, pero fíjense que los años anteriores están si me buscan en YouTube, están todas las clases grabadas, ¿sí? Del 2020 y 2021. Así que tienen ahí algunas cuestiones para repasar si quieren, porque, bueno, no cambia la clase, ¿no? Nunca digo lo mismo, pero las clases son bastante parecidas. Así que supongo que las subiré a YouTube también y se las pasaré. Igual se las paso por el grupo, se las paso por el Classroom. Bucle while. ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? ¿Venimos bien? Buenísimo. ¿Para qué sirve bucle while? Para repetir. ¿Sí? Tenemos 3 formas de repetir cosas en C. El for, el while y el do while. ¿Sí? Esas son las 3 formas en que hago que un mismo segmento de código se repita. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, el while se ejecuta mientras la condición evaluada se hace verdadera. Algo así. ¿Sí? Vengo con mi programa, ejecutándose, llega a la condición, la evalúa. Mientras esa condición sea verdadera, bloque de operaciones da la vuelta. Y esto queda dando vueltas. ¿Cuánto tiempo? Hasta que la condición sea falsa. Cuando la condición sea falsa, sale. ¿Sí? Así se escribe. Más fácil que esto no viene, ¿no? Mientras la condición se repite y en el momento que esta condición deje de ser verdadera, termina mi while.
Acá me dice, ¿no? Por ejemplo, implementar un programa que determine cuál es el promedio de notas obtenido. Se debe finalizar con el ingreso de las mismas cuando la suma sea mayor o igual a 100. ¿Sí? ¿Lo entendieron este programa? ¿Lo charlaron ya con el profe Fede o no? Sí, hicimos un práctico y todo. Bueno, ¿se entendió el guay o sigue con duda? Yo sigo con duda. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, que decía que se debe finalizar con el ingreso de las mismas cuando la suma sea mayor o igual a 100. Entonces, ¿qué hago? Dejo n, suma igual a 0, cant igual a 0, prom igual a 0. Este programa calcula el promedio de notas. ¿La suma es menor a 100? Eso es lo que primero estoy haciendo. Suma es menor a 100. ¿Cuánto vale suma? Cero, porque acá arriba está, ¿no? Yo la declaré igual a 0, entonces pregunto, ¿cuánto vale suma? 0. ¿Es menor a 100? Sí. Entonces ingrese nota. Ingreso la nota. Suma igual a suma más nota. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy acumulando los valores, ¿sí? Estoy acumulando las notas. ¿Cuánto vale suma? ¿Cuánto valía suma? 0. 0, porque lo puse acá arriba, ¿no? Claro. Y le tienen que sumar. 0 más sumando. n. Supongamos que le puse un 3 a Nicolás Lozano, le puse un 3 en el examen, entonces le queda El resultado 3. el resultado. Suma va a valer 3, porque era 0 más 3, se guarda en suma. Así que suma queda 3. Kant más. Sí, libre como un ave. Kant más. ¿Qué quiere decir este Kant más? Fíjense que Kant, ¿cuánto valía? 0. Y más es la forma de acortar Kant igual a Kant más 1. ¿Sí? Es lo mismo. Como se usa mucho eso de incrementar en 1 una variable, el C tiene la posibilidad de poner más y se suma 1. ¿Sí? Cada vez que vean un más es que está sumándose 1. ¿Se entiende, no? Pero ¿cuándo usa el Kant? No lo entiendo. Bueno, y veámoslo. Kant más. Fin de bucle. Entonces, vuelve por la línea punteada. Suma es menor o igual a 100. ¿Cuánto valía suma? 0. No, 3, porque acá ya le 3. sumé 3. Di la vuelta. ¿Sí? Vale 3. Ah, bien, vuelve al inicio del bucle. Claro, vuelve acá, 3. Ingrese nota. Le vuelve a sumar una nota y así. Se así sacó hasta que llegue 10. el 100, digamos. Galaxy Prime alias Nelson se sacó 10. ¿Sí? Entonces vengo acá. 3 que tenía de antes más 10 son 13. Suma vale 13. ¿Sí? Kant más. ¿Cuánto vale Kant? 0 en la 1. primera vuelta, 1 en la segunda vuelta y ahora va a valer 2. 2. ¿Sí? Sí. Doy fin de bucle. Vengo para acá. Suma. ¿Cuánto vale? 13. 13. 13. ¿Es menor a 100? Sí, así que vuelvo a dar la vuelta. Ingrese nota. Entro otra nota. ¿Cuánto vale esta nota? No sé, 7. Suma era 13 más 7, 20. 20. Y es la tercera nota que pongo, ¿no? Sí. Entonces Kant vale 3. Y así, vamos dando vuelta. ¿Hasta cuándo? Hasta que suma sea mayor a 100. Mayor o igual a 100. En el momento que vengo acá, doy la vuelta y pregunto, ¿suma es menor o igual a 100? Y la respuesta es no. Vengo por este otro lado, ¿no? Salto a fin de bucle. Lo ¿Sí? termina. Se termina esto, deja de pedir notas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace después? Viene acá y calcula. Prom igual a suma sobre Kant. Por eso fui sumando la cantidad, para poder calcular el promedio después. Entonces yo tengo 20 notas, ¿sí? 20 notas y las 20 notas son, no sé, 200. Entonces cuando hago 200 dividido 20 me da 10, el promedio es 10. Todos se sacaron 10.
¿Está bien? ¿Se entendió lo que acabamos de Sí. hacer? Sí, sí. ¿Quedó un poquito más claro? Pregunto uno por el chat, profe. A ver, ¿qué pregunta? Pongo la inversa, Kant en el bucle, menor a 10, sumamos más, área promedio por la cantidad de notas, ¿verdad? Si pongo a la inversa, Kant en el bucle, menor o igual a 10, y sumo más, área promedio por la cantidad de notas. Sí, no, estás queriendo hacer algo medio raro ahí, Nicolás. A ver, este es un ejemplo que medio tonto, no tiene mucho sentido, pero sí sirve para entender cómo funciona el while, ¿no? Veamos el ejemplo que le sigue. Bueno, acá lo estamos codificando. Declaro, como estaba acá arriba, ¿sí? Declaro esto, después vengo al while, ¿sí? While, suma menor a 10, esto es lo que se repite, que fíjense que es esto, ingreso nota, suma y cantidad, ¿sí? Ingreso nota, suma y cantidad, esto se repite, mientras suma sea, while es mientras en inglés, ¿no? Por eso es mientras, esto da vuelta mientras. ¿Mientras qué? Mientras esto sea verdadero, mientras suma sea menor o igual a 100. En el momento que esto dejó de ser verdadero, termina el while y sigue por acá abajo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Claro, él lo que creo que lo que él se refiere es que si él pusiera 10 notas, pero serían del 1 al 9, no completarían los 100, entonces se tendría que hacer otra cosa. Algo así, Nico, ¿o Sí, no? bueno, a ver, yo acá puedo poner cualquier cosa, por ejemplo, podría decir, yo no quiero que la suma, no me importa cuánto sea la suma de notas, yo quiero mientras Kant sea menor o igual a 20. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a entrar 20 notas. Profe, buen día. No sé Sí, si se escucha. sí se No, escucha. decía al revés. Si yo quiero promediar, por ejemplo, usted nos da 10 trabajos y de los 10 trabajos hay que sacar un promedio, en vez de por la cantidad del valor de la nota, sino por las cantidades de trabajo, hacer el promedio. Sí, también se puede. Sí, sí, se puede hacer cualquier cosa. Lo que hay que tener claro es este diagrama de flujo, ¿sí? Un diagrama de flujo que nos acomode y que nos diga cómo es que funciona esta cuestión y qué es lo que estoy haciendo. Después escribimos el código. Pero el diagrama de flujo creo que es vital que lo hagan ahora bien, ¿sí? Siéntense con el lápiz y hagan el diagrama de flujo porque les va a ayudar a hacer el algoritmo bien, ¿sí? Porque después reniegan con el código, pero primero hagan el algoritmo, porque si no, no saben qué están escribiendo, están renegando con dos cosas a la vez y ahí es donde sale cualquier cosa. Háganme caso y hagan el diagrama de flujo cuando vayan a hacer los prácticos, ¿sí? Aunque sea en una hoja borradora ahí al costado, pero piensen en el código, ¿sí? Después lo escriben. Bueno, fíjense este. Ingresar la nota obtenida para los parciales de n estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que no sé cuántos estudiantes son. Tengo que ingresar la nota de unos parciales, pero no sé cuántos son. Determinar cuánto aprueban y el promedio total de notas. Finalizar cuando se ingresa 99 como nota. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo, por ejemplo, ustedes, ahora son 30 conectados, ¿sí? Ustedes rinden el parcial. Y yo quiero saber qué cantidad aprobó. Y qué promedio de las notas tuvieron, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Y bueno, hago un programita que me ayude a hacer eso. Entonces, si n es igual a 0 y suma, empiezo a declarar n igual a 0, suma igual a 0, cantidad aprobada igual a 0, promedio y cantidad más. Promedio igual a 0, debería ser por ahí. Bueno, es lo mismo. Y Kant más. Kant sin más. Kant, declarado nomás. ¿Por qué le pongo 99? Y porque supongo que las notas son del 0 al 10. Entonces, si yo pongo 99, que quiero decir que ya no sumo más notas. ¿Sí? No quiero poner más notas. ¿N distinto a 99? Sí, ¿cuánto vale N? 0, ¿no? Ingreso la nota. ¿Sí? Ingreso la nota, bueno, la nota la guardo la pongo en coso, la guardo en la variable n, le sumo 1 a Kant, suma igual a suma más n. Si la nota es mayor o igual a 4, suponiendo que se aprueba con 4, ¿no? Cantidad aprobado más, fin de bucle. Y doy la vuelta.
¿Sí? ¿Está bien? Y así sucesivamente. Voy ingresando notas. ¿Por qué? Porque la nota que ingresé fue 8, 10, qué sé yo. Di la vuelta. Volví acá, volví a ingresar nota, hasta que ingreso 99 como nota. Cuando ingresa 99 como nota, esto termina el bucle y se va a calcular el promedio. ¿Está claro? ¿Se entiende o no? Sí, sí. ¿Dudas con esto? Hasta ahora, profe, por lo menos esto que vamos viendo de while, yo lo entendí. Después, Bueno, más genial. adelante que esto, ya ahí ya me pierdo totalmente. Che, ¿y este programa funciona? ¿Este algoritmo funciona? ¿A qué se refiere con que funcione? ¿Funciona bien? La última clase hicimos, cuando vimos este tema, hicimos el práctico que está planteado ahí de la suma de las notas. Creo que andaba bien, sin ningún inconveniente. Yo tengo uno Pero, hecho. profe, Sí. ¿no hay problema ahí con el 99? Ahí Porque también se está. lo va a sumar. Ahí está. Eso es lo que yo quería que alguien piense. ¿Sí? Está a propósito hecho esto así. ¿Por qué? Porque fíjense que yo 99 lo estoy ingresando acá. Y después le sumo uno acá, le sumo a la suma y calculo los aprobados. ¿Sí? Pues Entonces, tenés que restarle todo. hagamos la prueba. ¿Sí? Vamos a hacer una prueba. Que yo ingrese nota, ponemos no sé, un 8. ¿Sí? Entre un 8, Kant estaba en 0, pasa a 1, suma igual a suma más n, si suma estaba en 0, pasa a 8 suma, n mayor a 4, sí, entonces cantidad de probado pasa a 1 y doy la vuelta. ¿Sí? Y ahora ya digo, bueno, ya no quiero, era uno solo el que quiero promediar. Ingrese nota 99. ¿Y qué va a terminar pasando? Se va a sumar 1 a Kant, se va a sumar 99 más 4, me va a quedar 103, y este se me va a poner acá. Entonces, ¿qué voy a terminar? Fin de bucle, ¿sí? Vengo acá, termino. ¿Por qué? Porque da la vuelta, es 99, listo, salta. Suma, ¿cuánto me quedó? 103 dividido 2. Promedio me queda 103 dividido 2. ¿Sí? Y cantidad de aprobados, 2. Y en realidad yo puse una sola nota, el resto era para salir del programa, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí. Esto es lo que estamos haciendo y lo que se llama prueba de escritorio. Es bueno, cuando ustedes tienen esto, hacer esta prueba de escritorio. ¿Sí? Fíjense, en la primera iteración, nota vale 0, suma vale 0, Kant vale 0 y prom ni se calcula. En la primera, nota vale 5, ¿sí? Le puse un 5 acá, suma vale 5, cantidad de aprobados 1, porque viene mayor a 4, viene para este lado, da la vuelta. Después le puse un 2, después le puse un 3, y después le puse le puse un 2, un 5, un 2, y un 8 y un 99. Y acá es donde estamos viendo el error, ¿no? De que el promedio me da 28,5. Y yo en realidad promedié un 5, un 2 y un 8. ¿Sí? 3 notas y el promedio me dio 28,5. Claramente algo está mal, ¿no? ¿Cómo lo arreglamos? Y bueno, así, qué sé yo. Le pongo un if al medio. Es una de las formas, ¿no? Una forma media rústica de arreglarlo, pero se arregla. Entonces le pongo este if al medio. Fíjense acá, ¿no? Tenía esto, y acá ¿qué estoy haciendo? Que si la nota es distinta de 99, que haga todo lo que tiene que hacer. Si no, que no lo haga, ¿sí? No le suma nada a Kant, no le suma nada a suma, y no verifica si son aprobados o no. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Entonces, si yo corro la prueba de escritorio, así me funciona. Está bueno hacer esta de prueba de escritorio también, ¿no? De sentarse al lado con el algoritmo y empezar a simular, como lo hicimos recién nosotros mentalmente, pero escribiéndolo. Entonces, acá ingreso nota en 5, 5 de 199, sí, entonces viene por este lado. Kant más, así que Kant es 1. Suma igual a suma más n, como n era 5 y suma es 0, suma me queda en 5.
5 es mayor a 4, sí, entonces vengo por este lado. Cantidad de aprobados estaba en 0, pasa a 1. Doy la vuelta. N, ¿cuánto vale? 5. Entonces sigo. Ingrese nota, ingreso un 2. 2 distinto a 99, sí, entonces vengo por este lado. Cant va a pasar a valer 2. Suma era 5 más 2 que tengo ahora, así que suma vale 7. ¿Nota es mayor a 4? No, porque era 2, así que me vengo por este lado, no le sumo nada a la cantidad de aprobados, sigue estando en 1. Doy la vuelta. N, ¿cuánto valía? 2. Ingreso nota de vuelta, ingreso un 8. ¿Sí? 8 distinto a 99, sí, vengo por acá. Cant estaba en 2, así que ahora vale 3. Suma estaba en 7, así que ahora es 7 más 8, 15. ¿Nota es mayor a 4? Sí, porque es 8. Así que cantidad de aprobados, le sumo 1, así que cantidad de aprobados es 2. Vengo por acá, doy la vuelta. Ingrese nota, 99. Nota distinto a 99, no, vengo por acá. Fin de bucle, doy la vuelta. N es 99. N Sí, distinto a es 99, mayor. sí, entonces salto acá. ¿Sí? Suma, Profe, ahí sí. en vez de igual a 99, ¿no sería menor, No, mayor, sería digamos? distinto a 99. Claro. Está mal Ok. puesto ese Y simbolito. aparte, es igual, para que sea igual a 99 sería doble Claro, igual, ¿o sí, no? sí, sí, le falta un distinto ahí. Va distinto a 99. El cosito ese con el puntito en la punta. Claro, exacto, el signo de exclamación. Más que el cosito con el Eso, cosito en eso. la punta. Y así se programa. ¿Sí? Ve que acá está el distinto. Lo hice mal en el diagrama de flujo, pero en este lo escribí bien. Mientras n distinto a 99, ingrese nota, escaneo nota. Si n distinto a 99, hago las cuentas y si no, no las hago y termino el programa. Fíjense que es cortito, ¿no? Pero hace lo que tiene que hacer. ¿Estamos claros? ¿Se entendió lo que estamos Oye, haciendo? esa, ¿me podrías dejar ahí si le saco una foto? Sí, pero ya le subo todo esto, ¿no? Como quiere, yo para hacer ahora Sí, sí, la próxima actividad. sáquele foto, captura de pantalla, todo lo que usted quiere. Calcio. Bueno, nos queda el do while. El do while es parecido al while, nada más que está al revés de la condición. Hago el bloque de operaciones y después evalúo la condición. Si la condición es verdadera, vuelvo a repetir el bloque de operaciones y si no, salgo. ¿Sí? Pero es como que primero hago y después pregunto. En el otro primero pregunto y si es verdadero hago. ¿Sí? Este se ejecuta al menos una vez. El otro no necesariamente. Hace lo mismo. ¿Sí? Fíjense acá. Este es el mismo ejercicio de recién. Nada más que, a ver si tengo acá, tengo la prueba de escritorio. Arranco con 0. ¿Sí? Vengo acá. Cant más. Así que ahí arranca con Cant igual a 1. ¿Sí? Apenas viene acá, le sumo 1 Cant. Suma es igual a suma más n. ¿Sí? Pero n todavía no lo puse. ¿Sí? Estamos en la misma, tenemos el mismo problema siempre. En la primera vuelta va a dar la cosa. Se lo deja a usted de tarea. Háganlo. Háganlo de tarea. Háganlo el do while. Fíjese que así se codifica, ¿sí? Do, lo que quiero que haga, y el while, la condición. Si la condición es verdadera, vuelve al do. Y ejecuta. Si la condición es falsa, sigue para abajo. ¿Se entiende? Sería como un puente. Claro. Hago lo que está dentro del do, ejecuto eso. Cuando termino, cuando llego abajo, while condición. Si la condición es verdadera, da la vuelta, la flechita da la vuelta y sube otra vez al do y ejecuta de vuelta esto. Si es falsa, sigue para abajo. ¿Sí? Pero es lo mismo que el while, pero al revés el esquema. ¿Sí? El otro primero pregunta y después ejecuta, y este primero ejecuta y después pregunta. Al enunciado. ¿Este? Estamos repitiendo lo que decía el otro.
Estamos haciendo lo mismo con ¿dónde está acá? El ejemplo 2, ¿sí? Ingresar la nota obtenida, los parciales del estudiantes, determinar cuánto aprueba y el promedio total de notas. Finalizar cuando se ingresa 99 como nota. Bueno, ¿quedó más o menos claro? Por lo menos repasamos un poquito todas las cuestiones que estuvimos charlando, que estuvieron viendo. Ahora 10:30 se conectan con el profe Fede a hacer ejercicios, ¿sí? Creo que ya les iba a avisar por Profe, acá. nosotros, si tenemos alguna duda, le podemos preguntar por el Classroom o por dónde nos comunicamos, por el grupo de WhatsApp. Ahí justamente Sí, bueno, justamente ahí. Acaba de poner ahí en el grupo que 10:30 empieza. Sí, me pueden preguntar en la clase, me pueden preguntar en el grupo de WhatsApp y me pueden preguntar en el Classroom al profe Fede. ¿Sí? El profe Fede que está más atento a las consultas del Classroom. Si preguntan por el Classroom, seguramente les va a contestar el profe Fede. Pero sí, pueden hacer las consultas por donde quieran. Bueno, yo no. Así que ahora vamos a hacer un break y arrancan con el profe Fede a las 1:30, ¿sí? Gracias, profe. Vamos a preparar más Bueno, mates. chicos, gracias. Sí, prepárense unos mates y con ganas de sentarse en la compu de vuelta a programar, porque ya van a arrancar a hacer justamente de esto de más ejercicios. ¿Sí? Corte la grabación, profe. Después. ¿Cierto? Tiene razón. Gracias por hacerme acordar.